Lucas 12:16 dice así. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía por dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. 20. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. En Valera 60, después lo vamos a leer, dice: qué necio. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Y hoy te quiero hablar de una palabra que es el ciclo de la prosperidad. Ustedes saben, un ciclo son sucesos que van aconteciendo y se van repitiendo. Por ejemplo, está el ciclo del agua. O sea, el agua llueve, se evapora con el sol, vuelve a llover, se vuelve a evaporar. Y eso es un ciclo, eso se lo llama el ciclo del agua. Hoy te voy a hablar del ciclo de la prosperidad. Muchos tal vez con la palabra prosperidad tienen problemas, y más en las iglesias, pero como decía Camila recién, en las iglesias esas cuadradas tienen problemas con la palabra prosperidad, con la palabra éxito. Piensan que esas palabras no están en la Biblia, y yo las leo y están en mi Biblia. No sé qué Biblia leerán ellos, pero la palabra éxito, la palabra prosperidad, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás si no somos prósperos, si no somos ricos, si no tenemos riquezas? Es imposible ayudar a los otros sin medios físicos, como puede ser el dinero o alguna propiedad, etcétera. Pero hoy no quiero hablarte de dinero, no quiero hablarte de casas lujosas, no quiero hablarte de autos de alta gama, ni te quiero hablar, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, de bolsones con plata. Tampoco te quiero hablar de eso, sino que esta noche quiero hablarte de quiénes somos nosotros en Cristo. Y eso es lo primero que hay que entender para ver y disfrutar de todas sus bendiciones. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Muchas veces no logramos alcanzar metas o deseos o sueños o anhelos por miedos que tenemos. Miedo de no poder, de no alcanzar. Son miedos, cosas que aparecen en nuestra vida, que aparecen, nos alejan de nuestros sueños, de nuestras metas, y esto en realidad es porque no sabemos quiénes somos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si cuando David y Goliat estaban frente a frente, si David se ponía a ver lo chiquitito que era enfrente de Goliat, iba a salir corriendo. Sin embargo, él sabía quién era y qué poder tenía David. Por eso pudo derrotar a Goliat. Y solamente así, de fácil, rápido. Y es muy importante esto, entender. La madurez espiritual es algo que nos cuesta alcanzar a todos los cristianos. Y esa madurez espiritual nos lleva a entender nuestra identidad. Bien, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Por qué no tenemos prosperidad en nuestra vida? Porque no tenemos una identidad. En realidad sí la tenemos, el tema es que no la conocemos. Amén. No conocemos nuestra identidad en Cristo. Y entonces ahí empiezan a jugar los miedos, y esos miedos nos alejan de nuestros sueños, de nuestras metas. Esa meta que puede ser una carrera, esa meta que puede ser una familia, esa meta que puede ser una casa de 2 pisos, esa meta que puede ser unas vacaciones en el Caribe, ¿no? Esa meta que todas esas metas a veces nos detienen por miedos.
Y esos miedos surgen porque realmente no tenemos una identidad o no conocemos nuestra identidad en Cristo. Esa identidad que Cristo nos dio cuando murió en la cruz por nosotros y que nos hizo vencedores sobre el enemigo. Amén. En la parábola que leímos recién vemos un hombre con talentos financieros, ¿sí? Ningún jefe de ninguna cueva, no. Un hombre con talentos financieros que hizo progresar lo que tenía, ¿sí? Como hacen los ricos. Los ricos dicen que el dinero hace ganar más dinero. O sea, ponen el dinero a trabajar y eso le da muchos más dividendos. Bueno, es lo que hizo este hombre del ejemplo de la parábola que pone Jesús. A simple vista no se ve nada turbio. No parece haber nada turbio, simplemente inversión de dinero. Sin embargo, Jesús no dijo que había pecado, pero sin embargo lo llama necio, lo llama tonto, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué lo llama necio? ¿Por tener plata? ¿Por querer plata? ¿Por qué lo llama necio? ¿Por hacer negocios? ¿Por qué lo llama necio? ¿Por querer disfrutar de la vida? Discúlpeme, pero si nosotros pensamos que por esas cosas puede llegar a ser necio, todos los que estamos acá somos necios, porque todos queremos tener dinero para bendecir, queremos tener vida próspera, a todos nos gusta disfrutar de una cena con nuestra familia, de unas vacaciones, ¿sí? Todas esas cosas. Sin embargo, no por todas esas cosas Jesús lo llamó necio. Y quiero leerte el mismo pasaje, Lucas 12, del 16 al 21, pero en otra traducción, así que te lo voy a leer y presta atención, que quiero a ver que entiendas en esta noche por qué Jesús llama necio a esta persona. Dice en el 16, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Hasta ahí está perfecto lo que hizo. Yo hubiese hecho lo mismo. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello que tienes y por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y yo quiero que hoy entiendas que el corazón de la palabra, el corazón de la parábola, está en lo siguiente. Dice, ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré, tendré, me pondré, me diré. ¿Sí? ¿Qué pasa? El corazón de la parábola, habla de qué? Habla de que ha dejado a Dios fuera de sus planes. Entonces, muchas veces nosotros decimos, uy, pero está mal esto que sueño, y realmente no sé si está mal lo que vos soñás. La pregunta es, ¿Dios está dentro de esos planes? ¿Dios forma parte de tus decisiones? ¿Dios forma parte de esos planes? Y como esta persona no le incluyó en ninguno de esos, yo veo que todo lo que él quería hacer estaba bien, pero sin embargo en ningún momento consulta a Dios y en ningún momento pone a Dios en primer lugar o lo hace partícipe de esos sueños, de esas metas o de esas cosas que él quería realizar. Y muchas veces, o la pregunta, yo me lo pregunté esta semana que estuvo rondando lo de los bolsones, eso, ¿qué pasa? Yo te pongo acá un bolsón con 8 millones de dólares. ¿Qué haces ahora? Muchos nos quedaríamos duros sin saber qué hacer, ¿o no? Entonces, ¿realmente qué es lo que queremos? ¿Sí? Muchas veces pensamos y anhelamos cosas, pero no estamos convencidos de lo que queremos. Hasta que se nos presenta esa situación. ¿Para qué queremos dinero? Y ahí está el motivo. El para qué lo queremos. No está mal tener dinero. El tema es para qué queremos ese dinero. ¿Para cumplir un sueño?
Bueno, déjame decirte que el promedio de la gente no lo quiere para eso. La gente, ¿para qué quiere dinero? ¿Para qué dice? Bueno, para vivir mejor y por si me llega a pasar algo en un... ¿Quién aparece ahí? El miedo, ¿sí? Para que mis hijos tengan más adelante... ¿Quién es? Eso tiene que ver con el miedo, porque no estamos hablando de la esencia. Lo que yo te quiero transmitir en esta noche, ¿quién es el dueño y quién es el que maneja tus sueños? Ese promedio de gente que yo te habla de... Ponen en sí el fin del querer el dinero es por el miedo. ¿Por qué? ¿A qué tienen miedo? A no tener dinero. Muchas veces las personas que anhelan dinero, lo anhelan porque tienen miedo de no tenerlo, de no llegar a fin de mes. Sin embargo, hay una estadística muy importante que después te voy a contar. La gente quiere dinero por temor a no tenerlo. En Mateo 6:25 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ustedes piensen, Dios nos dice que nos tenemos que preocupar por el día a día, que Él va a proveer todo. Amén. Sin embargo, esto lo escuché al pastor Cashlun una vez, sin embargo vamos una vez al mes al supermercado para llenar la heladera, o algunos irán una vez por semana, u otros irán una vez por quincena. ¿Pero por qué vamos para eso? ¿Por miedo a que se nos acabe la plata? ¿O sinceramente por organizar mejor los tiempos? ¿No? Entonces muchas veces tenemos miedo de no tener. ¿Por qué? Porque fuimos criados de esa manera, ¿sí? ¿Quiénes fueron criados, por ejemplo, que la madre le hacía ahorrar agua? O abrí un poquito la ducha, jabonate y después cerrás. ¿Por qué? Porque es la mentalidad, ¿sí? Entonces uno abría la ducha, se jabonaba un poquito, la cerraba, se volvía a enjabonar, la abría, y así, de a poquito, de a poquito. ¿Por qué? Porque esa es una mentalidad, más allá de que está bien no derrochar agua, pero es una mentalidad que está lejos de lo que quiere Dios para nuestras vidas. Es una mentalidad, ¿cómo les puedo decir? De escasez, digamos, por el miedo a no tener. ¿Sí? Antes no era muy seguro tener agua, no todos tenían agua potable. ¿Sí? Por ejemplo, teléfono tenía uno por cuadra, no sé, ustedes sabrán mejor que yo lo que les estoy contando. Entonces había que cuidarlo porque por ahí no lo tenemos, o sea, cuídenlo. Entonces esa es la mentalidad con la que fuimos criados y fuimos encasillados, ¿sí? Entonces se nos presentan las cosas y nosotros las cuidamos o las queremos porque le tenemos miedo de no tenerlas, ¿sí? Y ahí está donde surge lo que te quiero hablar esta noche. La motivación de juntar dinero de este hombre se basó en el miedo, no en honrar a Dios. Y ese es el problema. Nuestros sueños, nuestros deseos, todo lo que hacemos, ¿es para honrar a Dios o es para acumular? ¿Se entiende? Entonces, esta noche, cuando quiero hablarte del ciclo de la prosperidad, quiero hablarte de honrar a Dios. Y te quiero hablar de honrar a Dios en todo lo que hacemos, no solo con nuestros dineros, con nuestros pensamientos, porque los pensamientos se expresan como palabras, también con nuestras palabras. Y nuestras palabras cometen hechos o también hacemos cosas, ¿no? Entonces, debemos honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con lo que hacemos. Con esas tres cosas debemos honrar a Dios. Bien, entonces cuando nosotros honramos a Dios, nuestros deseos, nuestros anhelos son los anhelos del corazón de Dios. Amén. Entonces, de los pensamientos, les podría decir qué pensamientos debemos tener. Bueno, la palabra dice pensamientos de alegría, de abundancia, ¿sí? Todos esos pensamientos hay que tener, no pensamientos de tristeza. Aunque podemos estar tristes, pero
Lo que pensamos, eso es lo que decimos. Y lo que decimos, hace lo que somos. ¿Bien? Entonces, cuando nuestros pensamientos son buenos, todo es bueno. Porque hablamos cosas buenas, ¿sí? Y hacemos cosas buenas. Pablo, en primera de Timoteo 6, le dice a Timoteo, versículo 17, si querés anotarlo, lo querés buscar, primera de Timoteo 6, 17, le dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Y todos me deben estar preguntando, pero ¿por qué estás leyendo esto si acá no hay ningún rico? ¿Amén o no? ¿Hay algún rico acá? A los ricos de este siglo, manda a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Ayúdame a predicar y decirle al que está al lado: yo soy rico. Decile. Bueno, esta palabra es para vos. ¿Sí? Dios nos hizo ricos, ya somos ricos. El problema que pasa es que nosotros no lo sabíamos. ¿Sí? Te estás enterando ahora, ¿eh? Sos rico. Y si querés una estadística, te digo, más allá de lo que puede llegar a decir el INDEC o todos los órganos gubernamentales de nuestro país, el planeta aproximadamente tiene 7.000 millones de personas. 3.500 millones, es decir, la mitad, viven con menos de $2 diarios. ¿Sí? Obviamente contando a todas las personas de África, muchos países pobres de Asia. Entonces, evidentemente no somos pobres, ¿sí? Somos ricos, somos más de la mitad. Bien, si lo querés pensar por el lado de la lógica, te pongo ese dato. Más de la mitad del mundo vive con $2 diarios. Hagan las cuentas de cuánto gastan ustedes en el supermercado, ¿no? Pero me refiero a esas personas, se las considera pobres. Todos los que tienen más que eso no son pobres. Entonces, te invito a que le digas al que está al lado otra vez, o al que está atrás, decirle: soy rico en Jesús. Amén. Somos ricos en Jesús, y eso es lo que tenemos que entender. Si no hemos crecido más, porque muchos dicen: sí, pero yo me estanqué. Mi economía llegó hasta acá. No puedo crecer más. Junto hasta acá, y ahí, ¿vieron cuando empieza uno a juntar? Y en un momento llegó a una cantidad y esa empieza a bajar. Empiezan a aparecer los gastos, se rompe esto, se rompe lo otro. Y uno vuelve a juntar y viene el aguinaldo y junta. Y después la montañita empieza a bajar. Y uno tiene un techo y quiere arreglar el fondo de la casa y empieza a juntar y junta y empieza a bajar. Y esa montañita o esa cajita que vos tenés, que no me digas dónde la guardás, esa cajita empieza a bajar. ¿Por qué? Porque hay algo que estamos haciendo mal. Y quiero comentarte cuál es el secreto, y Dios me mostró en esta noche. Por ahí en realidad es algo muy lógico, ¿sí? Pero de ser tan lógico, a veces pasa desapercibido. ¿Se entiende? A veces hay cosas tan lógicas que a veces no nos damos cuenta que las dejamos de hacer porque son tan lógicas que las deberíamos hacer. Pero somos así. Somos testarudos, cabezones, desobedientes a Dios. Y por eso pasan estas cosas. Entonces, dice en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y quiero hablarte o contarte que esta semana estuve hablando con una persona que me contaba y me decía, extremadamente natural lo que me decía, como si lo hacía todos los días, ¿sí? No, y fui, me tomé el colectivo. Bueno, así me lo contaba. Me contaba que tenía unas personas que viven en la calle, los llamados lincheras, y que se acercaba a compartir
o me contó una anécdota que le pasó un día cuando se acercó a compartirle un plato de sopa. Pero me lo contaba como todos los días que ella iba y le daba de comer un plato de sopa. Y yo le digo, y yo pensaba, ¿no? Y decía, porque la semana que voy a predicar, es como que las antenitas de vinilo del Chapulín se me prenden, ¿no? Uno está más perceptivo a las cosas. Porque Dios te quiere hablar de una u otra manera, entonces uno se pone más atento a ver lo que Dios quiere mostrarle o la palabra que quiere que traiga al pueblo. Y Dios me decía, muchas veces dejamos hacer las cosas tan simples como esa, que es ayudar al prójimo. ¿Sí? Compartirle si yo me pongo a contar o a tratar de pensar cuándo fue la última vez que le compartí un plato de comida a una persona de la calle, la verdad no lo recuerdo. O ayudarla en la calle, pero yo te invito a que vos pienses. No te estoy diciendo que metas a alguien en tu casa, ¿no? Simplemente te estoy diciendo, como el buen samaritano, ¿no? Ayudar a alguien en la calle, alguien que se cayó tal vez, o alguien que necesite comida, necesite una palabra de aliento, que esté llorando. Muchas veces en el trajín de la vida diaria uno va caminando y la verdad parecemos burros. Vamos con las orejeras y no miramos para los costados. Y por ahí hay alguien llorando en la calle, te acercás, le preguntás qué te pasa. Bueno, eso es lo que demanda Dios de nosotros. Eso nos hace realmente como Cristo. Si Cristo se detendría o no se detendría, esa es la pregunta. ¿Cristo le daría una sopa a un pobre en invierno que la necesita o no se la daría? Bueno, si nosotros estamos llamados a ser como Cristo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo dejamos de hacer? ¿Por qué damos por hecho que alguien ya lo está haciendo? Que eso es lo peor, ¿no? Porque damos por hecho que eso ya alguien lo está haciendo. Y al darlo por hecho, nos estamos perdiendo también nosotros la bendición. Dice la palabra, como te leía recién, en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué quiere decir? Mis tesoros son todos. Mi familia, el dinero que gano, todos esos son tesoros que tenemos, que Dios nos da. ¿Sí? Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Cuando nosotros pagamos y damos algo de dinero a alguien, estamos dando una parte de nuestro corazón. Porque es algo nuestro. ¿Bien? Es un tesoro nuestro. Así te estoy hablando como del dinero, como te estoy hablando de una palabra tal vez. Yo doy una palabra y esa palabra es una parte de mi corazón, porque te la estoy dando por un motivo, ¿sí? Entonces, donde dice en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, nuestro corazón no es ofrendado a Dios muchas veces, ¿sí? Y eso es lo que te quiero hablar. Te quiero hablar de esas buenas obras. Dice en el Proverbio 22:9-10, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Nosotros somos el canal que Dios usa para bendecir a los demás. Y muchas veces estamos desintonizados, ¿sí? Entonces, por eso te baja la montañita, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no estamos dando, ¿sí? ¿Para qué? Cuando recién leíamos a Timoteo, a Pablo que le decía a Timoteo, a los ricos que no acumulen, ¿sí? Decía, nosotros acumulamos palabras, acumulamos buenas obras, ¿sí? Todas esas cosas las acumulamos. No está hablando solo del dinero, hablamos de toda riqueza. Y toda riqueza, ¿sí? Es todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha regalado y nos da día a día, esas son riquezas. Entonces, cuando nosotros no damos de nuestra riqueza, no podemos recibir. Amén. Y por eso te empieza a bajar la montañita, que te lo quise diagramar en un ejemplo con el dinero, ¿no? Porque una cosa es que te quedes sin palabras y otra cosa es que te quedes sin dinero. Yo creo que acá se asustan más si se quedan sin dinero, ¿no? Que si nos quedamos sin palabras. Pero las palabras no nos ayudan a llegar a fin de mes, lo cual está mal, pero es lo que te quiero compartir en esta noche. En 2 Corintios 9:11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sí? Tenemos que dar a la gente, a Dios, tenemos que dar, ¿sí? De todas nuestras riquezas, porque eso abre el canal
y entramos en el fluir de ese que habla el pastor muchas veces, el canal del fluir, que es el dar y el recibir. La palabra dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea, nosotros estamos habilitados a recibir cuando damos. Amén. Entonces, si vos das, vas a recibir. Pero ¿qué pasa? Tenemos una estructura mental media complicada, ¿sí? Como les decía recién, a una mentalidad austera. No me alcanza el agua, no voy a llegar a fin de mes, hay que aguardar, hay que hacer la montañita, ¿sí? Tenemos esa mentalidad media, quiero usar una palabra, pero no, ratona, codito, ¿sí? Somos así. Entonces debemos romper con lo siguiente. ¿Por qué somos así? Bueno, primero, como ya les dije antes, tenemos miedo a no tener, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que romper hoy en el nombre de Jesús. Porque Dios nos va a proveer de todas aquellas cosas que necesitamos. Me acuerdo en el año 2014, fines del 2014, Dios nos desafió a Cami y a mí a dar, en marzo del año pasado, marzo del 2015, Dios nos desafió a dar un pacto, ¿sí? No era un pacto como este, era un pacto que hicimos una siembra para la barría. Y Dios nos decía que teníamos que dar el sustento. ¿Y qué es el sustento? Bueno, el sustento es todo, ¿sí? El sustento son los 50 pesos de la SUBE. El sustento hoy sería la leche de Juanita, ¿sí? El sustento es eso. El sustento es lo que no tenés o lo que tenés pero para usar ya. Entonces obedecimos porque Dios nos mostró que lo teníamos que hacer y obedecimos. Y Dios trajo mucha bendición a nuestra casa, muchísima bendición. Más allá de que a veces Satanás intenta meter manotazos de ahogado, como lo va a seguir haciendo, ¿sí? Pero Dios trajo mucha bendición a nuestra familia. Y es como decía el pastor con estos sobres. Hace 2 viernes o 3 viernes tuvimos un culto donde Dios guió al pastor a ofrendar de una manera especial. ¿Se acuerdan que él puso la campera? Bueno, esa semana, pero fue tremenda. Luego de ese viernes, económicamente, muchos testimonios contaron. El otro día estuvimos en la vigilia. Recuerde, paréntesis, los sábados tenemos vigilia. Mañana no va a haber vigilia, ¿sí? Pero a partir del sábado que viene seguramente el pastor va a decir cómo retomamos. Pero estuvimos hablando y compartíamos testimonios de prosperidad económica. Y no éramos nosotros solos, había todos los que estaban acá, alguno compartió testimonios pero testimonios sobrenaturales, como el que contó la hermana Claudia un día, que contó que le apareció 2.500 pesos en el cajero, sin que ella los esperara. Bueno, cosas así, sobrenaturales. Y bueno, ¿pero en qué consiste esto? En dar el sustento, ¿sí? Había una persona que decía que había que dar hasta que duela, ¿sí? ¿Vieron que hay gente que le duele dar? Bueno, hay que dar hasta que duela, decía esta persona. Entonces, este pacto, que yo lo estoy preparando todavía, Dios no te va a traer a Lopecito para que te dé la plata para poner acá, te aviso, ¿eh? No te vas a encontrar un lingote de oro en la calle, no. Así no es. Dios quiere que vos pactes de tu sustento, ¿sí? Y Dios va a demostrar que es muchísimo más grande que ese sustento. Y Dios va a prosperar de gran forma tu vida, tu familia, la economía de tu casa. Y de esa forma va a poder prosperar la iglesia. Porque ¿cómo puede ser la iglesia próspera si las personas que integramos, que venimos, que estamos acá no somos prósperas? Sería algo ilógico, ¿no? Entonces Dios primero va a prosperarnos a nosotros para que después podamos hacer todas las cosas que tenemos planeadas para el comedor de Villa Rosa. Pero el secreto es ese, el secreto es no tener miedo, ¿sí? No tener miedo y dar del sustento. El sustento es eso que tenemos ahí para usar ahora. En lo que usamos
los gastos de la comida, para viajar, tal vez lo que tenés ahorrado para las vacaciones. Bueno, es eso es lo que quiere Dios que vos des, porque ahí se muestra tu corazón, ¿sí? Porque donde están tus riquezas está tu corazón. Y cuando iba, que el otro día el pastor contó, cuando iba Abraham, ¿sí? Iba Abraham a llevar a su hijo. ¿Se acuerdan? Que hablamos el otro día, el domingo creo que. Y lo iba ahí a sacrificar porque Dios se lo había pedido. Y no era su sustento, era su hijo. Era lo que lo que le había pedido a Dios con tanto anhelo. Y Dios le había dado a ese hijo y Dios se lo pidió, que lo entregue. Y él fue a entregarlo, y cuando llegó a ese lugar, Dios le dijo, bueno, ya está, ya sé que me obedeces y sé cómo es tu corazón. Bueno, ese es el corazón que quiere Dios de nosotros. Pero debemos sacar el miedo de nuestras vidas. Y hay otra frase que tenés que sacar de tu vida, que tal vez uno cuando era más joven la decía, ¿no? ¿Y yo qué gano con esto? Sí, esa es común también. ¿Qué gano con esto? Bueno, yo ayudo, ¿y qué gano? ¿Qué me dan? A ver, salgo en la tele, me dan algún premio. ¿Qué hago yo ayudando a alguien? ¿No? Bueno, hay que sacarse eso. Dios dice que somos ricos para dar. Amén, lo leímos recién. ¿Para qué somos ricos? ¿Para atesorar o para dar? Para dar. Entonces, ¿qué gano yo con esto? Honrar a Dios. Amén. Bien, acompáñame a Isaías 5:8. Ahora sí, si lo tenés ahí, abrilo. Isaías 5:8, te estoy hablando del ciclo de la prosperidad. Isaías 5:8. Dice así: el profeta Isaías anunció 6 amenazas contra Judá. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Compran casas y más casas, campos y más campos, y no dejan lugar para nadie más. Se creen los únicos dueños del país. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. El Dios Todopoderoso me ha prometido: todas esas casas grandes y hermosas serán destruidas y nadie podrá habitarlas. 3 hectáreas plantadas de uvas no darán más que un barril de vino. 10 bolsas de semillas solo producirán una bolsa de trigo. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Imagínense, 3 hectáreas de uvas solo van a dar un barril de vino. Nada. ¿Y qué está mostrando Dios acá? ¿Para quién es esta palabra? Bueno, esta palabra era para el pueblo de Judá. Añaden tanto, trabajan todo el día y eso es por poco, ¿sí? ¿Quién conoce esas personas que están todo el día trabajando y no prosperan y no avanzan? Y trabajan para el sustento, es para lo único que les alcanza para el sustento. Y no crecen y están estancadas y no prosperan de ningún modo. Bueno, es esas personas que están trabajando todo el día. No está mal trabajar, ¿bien? Amén. No quiero darle un mal mensaje en esta noche. Está perfecto trabajar y Dios honra a los trabajadores, ¿sí? Pero hay gente que vive para trabajar, ¿sí? Vive. Su vida es el trabajo. Pasan horas y horas trabajando. Y, por ejemplo, nosotros vivimos en un departamento y la mayoría de las personas que están en el edificio, por lo menos la de nuestro piso, que es por lo menos donde escuchás si se abre o se cierra una puerta, que habrá 2 personas que estamos, no todo el día, pero bueno, estamos seguidos. Las otras se van tempranito y vuelven a la noche. Entonces, pero tarde, no tienen tiempo para su familia, bueno, ni pensar a Dios, ¿quién es Dios, no? No tienen tiempo para nada, ¿sí? Entonces descuidan solo, trabajan sin cesar, trabajan para tener mucho y no tienen nada, como decía Isaías. Trabajan y tienen muchas casas, pero las tienen vacías. Hay gente que trabaja y trabaja para hacerse esa casa de 2 pisos, pileta, todo, y está todo el día trabajando y no la puede disfrutar, trabaja los sábados y los domingos. Entonces, ¿para qué trabaja? Bueno, a esas personas le hablaba
Isaías. Y yo quiero hablarte de que si estás dentro de estos ejemplos que te nombré, hay que reformar la forma de vivir. ¿Por qué? Porque el ciclo de la prosperidad también no solo habla del dinero, también habla de las relaciones familiares, ¿sí? Y es el hincapié que yo les hacía tanto en la escuela de avivamiento el otro día. No podemos tener un avivamiento en Argentina si no hay un avivamiento en nuestra vida. Si no hay un avivamiento en nuestra vida, no podemos pedir un avivamiento para nuestra familia, ni relaciones sanas con nuestra familia. Entonces esto se contagia así. El avivamiento está en mi vida, el avivamiento pasa a mi familia, el avivamiento pasa a la iglesia y de la iglesia explota. Amén. Entonces, no podemos pretender saltar un paso, ¿sí? Si nuestra vida no es vida de avivamiento, si nuestra vida no es vida de honrar a Dios, bueno, olvidémonos de todos los demás porque si lo otro no sucede sin que pase esto. Amén. Entonces, hay familias que pierden contactos por estos motivos que les dije recién con sus esposos, con sus hijos, porque se ven un ratito a la noche. Vieron que ahora ya no se almuerza más juntos. Ahora, bueno, el mundo fue cambiando, ¿no? También, pero ahora ya no se almuerza más juntos. La única comida que se comparte, y si están todos juntos, si no está uno en la facultad y el otro, es la cena. Son las cosas que el enemigo vino a hacer, ¿no? Porque el principal, el arma del enemigo es destruir la familia. Cuando destruye la familia, ya tiene casi la victoria. Pero por eso es importante que analicemos esto. Entonces, aparecen desconexiones, empiezan a sufrir los hijos por estos motivos. Tal vez uno está trabajando todo el día para darle de comer a sus hijos, pero sin embargo no está con sus hijos. Y después nosotros tenemos que ver en los encuentros hijos que se sienten abandonados por sus padres por este motivo. Mi papá estaba todo el día trabajando y sin embargo el papá estaba trabajando por el hijo. Sí, es todo un embrollo tremendo. Entonces, eso es lo que pasa, eso es cuando habla de las casas vacías. El trabajo quita calidad de vida. Pero ojo, no te estoy diciendo el trabajar quita calidad de vida, sino el trabajo destinado a estos sueños que no incluyen a Dios, quitan calidad de vida. Amén. ¿Realmente los sueños que tenés o los sueños por los cuales trabajás son los sueños de Dios o no? Amén. Entonces, eso es importante. No perder la comunicación con las personas que rodean y forman nuestro hogar. No perder las reuniones familiares o los cultos familiares o el orar con la persona que estás, con tus hijos. Eso es muy importante. Muchos dicen, bueno, nada, ¿qué le voy a enseñar a la nena? Sí, bueno, va el domingo a la escuelita dominical, ¿no? Ahí le enseñan todo después. No, mal, error. ¿Sí? Empieza de casa, se forma en casa y después se perfeccionará en la escuelita dominical. Pero es así, ¿sí? Así debería ser. Y lo segundo que aparece, y esto acá me quiero detener, es la pérdida del gozo. Y Dios me tocó mucho con esto. Y es fuerte porque en Nehemías dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Bien? Entonces, si yo no tengo el gozo, estoy desfortalecido o no tengo fuerzas, ¿sí? Y soy un debilucho, ¿sí? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Esa es la medida para saber que lo que estamos haciendo es saludable, ¿sí? Si perdemos el gozo, evidentemente el enemigo nos lo robó, ¿sí? Y nos lo robó porque estamos haciendo las cosas desordenadamente o estamos dejando a Dios fuera de nuestros proyectos, como lo dejaba este hombre que hablamos de la parábola en Lucas al comienzo. Satanás no puede robarnos, no puede robarte tu matrimonio, ¿sí? No puede robarte tu matrimonio, puede robarte el gozo de tu matrimonio,
¿sí? Puede robarte la paz, ¿sí? Puede robar, no te lo puede robar. ¿Te puede robar tu trabajo? No, te puede robar el gozo de ir a trabajar. ¿Te puede robar tu ministerio? No, te puede robar las ganas y el gozo por ministrar. Y ahí es donde nos transformamos en entes. Cuando perdemos el gozo, somos autómatas. Y lo hacemos. Vengo, me siento, toco el piano, me paro, me voy a mi casa. Vengo al domingo, toco el piano y mi vida se automatizó. ¿Sí? Y cuando me quiero acordar, estoy en la iglesia, estoy tocando, pero Dios no está en ningún lugar en mi vida. ¿Sí? Mi corazón está frío. ¿Se entiende? Entonces, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Entonces, si perdemos el gozo, perdemos todo. Pero pero Satanás no nos puede robar todo, nos puede robar solamente el gozo. Pero eso puede hacer que perdamos lo otro. Amén. Entonces, quiero decirte, en esta noche, mira el Salmo 51:4, David dice: vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, la salvación David no la había perdido. Había perdido, o Satanás le había robado, el gozo de la salvación. Amén. Entonces, ¿qué gozo te robó el Señor? ¿Qué gozo te robó Satanás en este tiempo, en esta semana? ¿El gozo de estar saludable? ¿El gozo de sentirte bien con Dios? ¿El gozo de la unión familiar? ¿El gozo de tu matrimonio? ¿Qué te robó? ¿Qué gozo te robó esta semana o te viene robando este tiempo? Bueno, es hora de que lo recuperes. Amén. Porque el gozo hace que todo esté intacto. Porque cuando uno está gozoso, tiene esa fortaleza. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. Y el proverbio, y con esto quiero ir cerrando, terminar, Proverbio 10:22 dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si vos estás trabajando de lo que fuera, o estás haciendo algo, y cuando llegás a tu casa, llegás mal, ofuscado, cascarrabias, como quieras llamarlo, bueno, evidentemente es una bendición que no es de Dios. Porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Satanás nos puede robar el gozo, puede engañarnos haciéndonos creer que podemos tomar algún trabajo o hacer algo que lo cual pensamos que está bien. Perdón, estaba bien lo que estaba haciendo, el ejemplo que pusimos hoy en Lucas 12. Estaba bien lo que estaba haciendo el hombre quería agrandar el granero para poner más trigo, estaba perfecto. El tema es que nunca pensó en Dios, ¿sí? El tema es que nunca le preguntó a Dios qué tengo que hacer. ¿Y cuántas veces dejamos a Dios afuera de nuestros planes? Amén. Y cuando los dejamos afuera de nuestros planes, vemos y puedo decir: uy, trabajé un montón esta semana, trabajé 48.000 horas, hice, no sé, 15.000 lucas. ¿Y qué tiempo pasaste con tu familia? ¿Tuviste el culto familiar? ¿Y para qué querés la montañita? Para acumular y acumular, ¿no? Como le decía, los ricos de este siglo son los que acumulan. ¿Para qué quieren acumular? Si los van a venir a buscar hoy a la noche, ¿para quién acumulan? ¿Sí? Entonces, no perdamos el objetivo, no perdamos el gozo de la salvación. Amén. Porque cuando uno va perdiendo el gozo, se va secando. Es como una flor seca. ¿Sí? Se le empieza a caer las hojas y ya tu cara no brilla. Y cierro con contaba un pastor una anécdota, que tenía una abuela de 99 años, creo que tenía, alemana, y decía que ella era, o sea, vos la veías y ¿vieron esas personas que te contagian, que se están riendo todo el tiempo, que son realmente, que son felices y que están gozosos en el Señor? Bueno, era una persona así. Dice que esta abuela amasaba un strudel de manzana, porque era alemana,
y le contaba anécdotas a los nietos, y feliz. Y 99 años y caminaba rápido, perfecta. Y eso es así, porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Querés verte más joven? Tenés que estar más gozosa. ¿Vieron cuando la gente está triste? ¿Cómo se le pone la cara? Así, se le caen las patas de gallo, no sé, la bolsa. Después se tienen que comprar crema de no sé cuánta plata para que no se les vea. Se le caen las bolsas, se les hacen acá las marcas. Todo, uno va así triste por la vida. Acá persona amargado que tienen, no sé, 50 años, parecen de 78. Bueno, así. Eso es todo lo contrario de lo que les quiero transmitir esta noche. Amén. Entonces, pero esto no es porque la persona es así, sino porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y cierro con esto. Resulta que la abuela esta del pastor, 4 matrimonios tuvo. 4. Pero no porque estuvo en desobediencia, sino porque se le fueron muriendo de a uno. Contaba, era tanto el gozo de la abuela que se fueron muriendo de a uno. Y agarra y dice, bueno, creo que tengo ganas de irme con el Señor, dijo un día la abuela. Dice que se fue a dormir y no se levantó más. Dice, hasta se murió con estilo. ¿Sí? El Señor nos da el gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. No sé cuál es la preocupación que hay en tu mente hoy, pero el ciclo de la prosperidad no consiste en juntar, sino consiste en honrar a Dios. Amén. Ponete de pie, cerrá tus ojos en esta noche. Vamos a estar orando, vamos a agradecerle, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que vos nos das, Señor, por todo lo que tenemos, Señor. Sabemos que no lo merecemos, Señor, pero sabemos que es todo regalo tuyo, Señor. Perdón por menospreciar las cosas que nos das, Señor. Te pedimos perdón por no pensar en las personas que no tienen, Señor, por no pensar en las personas que están necesitadas, Señor. Queremos sembrar allí, Señor, queremos decirle en esta noche, Señor, queremos pensar en los sueños que vos tenés para nosotros. No queremos nuestros sueños, Señor, queremos los sueños que vos querés para nosotros en esta vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.